Mañana, día 6 de diciembre, se cumplen 45 años desde que entra en vigor la Constitución española. Ya a punto de llegar al medio siglo, es buen momento para analizar en qué situación se encuentra, si está más reforzada que nunca o, por el contrario, más débil. Esta noche contamos con la presencia de nuestra tertulia, nuestro debate de Javier Cuevas. Javier, buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña Alfonso Hernández. Alfonso, buenas noches. Muy buenas noches. Y nos acompaña Luis Gil. Luis, buenas noches. Buenas noches. Javier, vamos a hablar de la Constitución, un debate, una tertulia para rendir homenaje a la Constitución, que mañana precisamente aquí en Medina a la una tiene lugar esa lectura de algunos de los artículos. ¿Está más reforzada que nunca la Constitución ahora mismo, Javier? Yo creo que si este debate lo hubiéramos tenido en cualquier otro momento desde que se hizo la Constitución hasta ahora, no hubiera sido ningún debate. Yo creo que hubiera sido pues una oda a las personas que la hicieron, al entendimiento, al que fuera capaz de recoger distintas sensibilidades, a que todo el mundo cediera, a que nos diera una norma que ha sido estudiada por todo el mundo para pasar de una terrible dictadura a una democracia de una manera ordenada y sin ningún problema. Y en cualquier otro año, hoy hubiéramos estado casi hablando todos, celebrando lo bien que lo hicieron, quienes se sentaron, lo importante que fue la representatividad, la pluralidad, el aceptar todas las ideas, el ponerlas sobre la mesa y el no marcar líneas rojas para que pudiera salir adelante. Hoy, 45 años después, estamos viendo un momento muy delicado de la Constitución. Yo creo que no ha habido un ataque a la Constitución española desde su inicio de la historia, nunca así. Hoy estamos viendo, hoy mismo estamos viendo cómo un gobierno de España se está reuniendo con un delincuente y un relator del Salvador, que era el que hablaba con las maras, hacía de mediación entre las maras, que son pandilleros, y un gobierno, algo que nos parecía surrealista en Europa, y hoy lo estamos viviendo en España. Hoy estamos viviendo en España un ataque al Poder Judicial como no se ha vivido en la historia. Se están cometiendo muchas cosas, y dejo a mis contertulios que será muy de analizar si la Constitución es suficientemente fuerte para soportar estos ataques o no lo es, y luego entraremos en las posibles modificaciones, no modificaciones, pero creo que este debate en cualquier otro año hubiera sido una oda y hubiera sido un halago a aquellas personas que lograron ponerse de acuerdo. Vamos a hablar con Alfonso Hernández, que bueno, hay que decir que hace un instante nos visitaba el alcalde de Medina, Guzmán Gómez, y hablamos de la Constitución y nos comentaba que él, no sé si por suerte o no había nacido. Entonces, por eso me gusta a mí por eso digo, me gusta contar con gente que por lo menos ha tenido la experiencia y la vivencia, ¿no?, de aquellos años, Alfonso, de aprobar la Constitución y estar vigente estos 45 años y hasta la situación actual. Bueno, pues si nos quitamos 45 años, nos podemos transformar, lo que decía Javier, de aquella época, que no tiene nada que ver con la que estamos viviendo en estos momentos, evidentemente, pero sí que hay que resaltar la iluminación, la eficiencia de aquel grupo de personas que fueron capaces de redactar esta Constitución, que es la que nos ha dado pues una libertad, una prosperidad, una paz en estos 45 años, gracias precisamente al esfuerzo de aquel grupo de personas que yo tengo que resaltar y decir entre paréntesis que tuve la suerte de conocer concretamente en unas tertulias, que yo estaba en el Club de Marketing de Barcelona como portavoz y teníamos unas cenas, y Miguel Roca Junyent, pues tuvimos 3 encuentros, 3 cenas con él, y además un hombre que después fue el Partido Reformista, y concretamente otra persona en Cataluña fabuloso, también una persona muy entrañable que también le conocí, concretamente pues Jordi Soletura, de distintos partidos, pero es decir, con una clarividencia tremenda. Si hoy nos trasladamos después de 45 años, pues lo que decía Javier, nos tenemos que agarrar mucho a la Carta Magna para no ver o tener que tragar todo lo que estamos pasando en estos momentos difíciles. Por eso cada uno tenemos que explicar la historia en el momento en que vivimos, porque aquellos lo vivieron y fueron capaces. Nosotros ahora tenemos que apoyarnos en algo para tener pues un poco de esperanza, porque sin esperanza no podemos vivir. Yo creo
en la Constitución, creo en España, creo en la gente de buena voluntad. Lo que pasa es que en estos 45 años hay gente que ha cambiado mucho. Pues en un instante vamos a profundizar en el tema, porque quiero conocer la primera opinión de Luis Gil. Además, Luis, vas a mostrar una fotografía que tienes ahí precisamente con uno de los padres de la Constitución que han venido al campo, invitados cuando yo estaba, gira la cámara, cuando yo estaba en la Cruz Roja dando cursillos o conferencias sobre los derechos humanos. Es Gregorio Peces Barba, uno de los padres de la Constitución. Y bueno, pues aquí vino, y de lo cual me enorgullezco de haber estado con él y de haberle conocido, y ahora hablar de uno de los partícipes de esto que estamos hablando, de la Constitución. Para mí la Constitución, bueno, yo cuando se aprobó no era consciente del todo de lo que estábamos aprobando. Hoy tengo que decir que es una joya que deberíamos cuidar un poquito más de lo que estamos cuidando. Yo creo que ahora los políticos que, por desgracia, o no sé, bueno, a lo mejor no es la palabra, estamos sufriendo, yo creo que no son conscientes de lo que hicieron estos 7 que de diferentes posturas políticas, desde el franquismo hasta el Partido Comunista, fueron capaces de ponerse de acuerdo para hacer esta joya. Esta joya para mí es una joya y a la cual, bueno, pues, como dice Peces Barba, todo es mejorable en la vida, todo es mejorable, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque si no somos capaces de mantener esta joya, pues a lo mejor pues tenemos que volver a tiempos no deseados por nadie, y los políticos que hay ahora, yo creo que como no han vivido esa época que vivimos nosotros, no son conscientes del peligro que estamos teniendo, de que ninguna de las dos partes hace todo lo posible para guardar y hacer respetar la Constitución. Es que, por desgracia, los dos partidos más importantes es que no son capaces de ponerse de acuerdo en nada, que eso es lo triste, en nada, cuando la Constitución la hicieron desde ministros franquistas hasta personas que estuvieron en la cárcel, y en aquel tiempo fueron capaces de ponerse de acuerdo, y ahora somos incapaces de llegar a ningún acuerdo. Es una ceguera total de los políticos actuales que nos toca vivir. Yo diría que es un desconocimiento. Javier, entramos ya en materia de lo que es nuestra tertulia. Bueno, vamos a ver, ¿en qué se basó la Constitución? No vamos a recordar todos los artículos, pero ¿en qué se basaba la Constitución fundamentalmente? Primero, la igualdad. Todos los españoles somos iguales, independientemente de sexo, género, religión, credo. Se han reconocido, en la Constitución se reconocían las nacionalidades, pero había un valor fundamental, que era la igualdad. Tú podías vivir, o esa era la idea de la Constitución, en Cataluña, en Castilla y León o en Andalucía, que esa igualdad del Estado te la proporcionaría, porque para eso se establece en el artículo 3 la solidaridad interregional entre las distintas regiones, para garantizar esa igualdad, porque habría bueno, pues habría comunidades más ricas y comunidades más pobres, y por eso se hacía. ¿Qué es lo que está pasando? Que el nuevo parlamentarismo, que está pensado en que yo tengo que gobernar a cualquier precio, ese parlamentarismo que empezó siendo hace tiempo, porque como se establece así en la Constitución, empezó siendo ya con los nacionalismos, no eran independentismos, entonces haciéndole una cesión de derechos. Hay que recordar, y creo que recuerdo todavía un discurso de Julio Anguita que sí que hablaba de este tema, es decir, Izquierda Unida durante muchísimas elecciones tenía el doble de resultados que Convergencia y Unión de entonces, sin embargo tenía menos de la mitad de representación, ¿no? ¿Eso qué hacía? Que los parlamentarios necesitaran para formar un gobierno a entidades nacionalistas, y ahí empezara la cesión de derechos. Una cesión de derechos que, bueno, no era tan desequilibrante, pero ahora sí. Ahora lo que nos tenemos que preguntar primero en la igualdad es igual una persona del País Vasco
que una persona de Castilla y León? ¿Va a cobrar la misma pensión una persona del País Vasco que una persona de Castilla y León? Mañana, ¿va a ser igual una persona nacida en Cataluña que una persona nacida en Valencia? Pues claro, aquí lo que estamos hablando es garantizar esa igualdad. Aparte, nos fundamentamos en otro término que para nosotros una democracia es democracia porque existen tres poderes, ¿vale? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Poco a poco el poder ejecutivo se ha ido diluyendo con el poder legislativo y parece que lo hemos ido asumiendo. Cada una de las elecciones hemos ido asumiendo un poco que el Ejecutivo y el Legislativo se estaban entremezclando, porque los mismos que proponían una ley se bajaban luego al sillón a votar esa ley que ellos proponían, ¿vale? Pero en judicial hemos avanzado muy poco porque a todo el mundo se le ha llenado la boca con el tema de que la independencia del sistema judicial, pero la independencia del sistema judicial, todo el mundo ha intentado, todos los partidos han intentado medrar y colocar a su gente con más o menos descaro. Nunca ha habido un descaro tal como se está teniendo ahora. Es que el descaro es que metas a un ministro en el Tribunal Constitucional. ¿Pero qué va a decir ese ministro? Pero si es del Partido Socialista. Era el ministro del Partido Socialista. O a un secretario de Estado. O que mañana nombres a otra ministra fiscal general del Estado. Es decir, la injerencia política en el sistema judicial está haciendo un daño a la Constitución, a la democracia, y eso es un tema que tenemos ahora muy cercano. Y luego, a nadie se le hubiera ocurrido una amnistía. Yo no sé si la gente... A ver, hay una historia que dice, dame pan y llámame perro. El que está cobrando de esto... Esta historia de los que están cobrando, pues dice, bueno, mientras estemos metidos aquí y sigamos manteniendo los sillones está bien, pero no entiendo a muchísimas personas, con la gravedad que significa la amnistía, que digan 5 días antes que la amnistía no cabe, el jefe cambie de opinión y cambien todos. Y digo, pero si era tan grave, o sea, yo hablo con gente que no ve esa gravedad, yo que veo la gravedad que es una amnistía, que es volver a legislar, porque una de las cosas es que tú no puedes, y la Constitución lo deja clarísimo, la irrevocabilidad. Entonces, tú no puedes revocar lo que se hizo antes. Entonces, es un problema que yo estoy viendo, que ahora mismo lo quieren meter con calzador, sí, y soy de los que está totalmente en contra. Alfonso. Has hecho una exposición, el antes, el presente y un poco del futuro. Tienes toda la razón en ese aspecto, ¿no? La Constitución es el que nos ha guiado, nos tiene que guiar, y lo que decía Luis, es decir, fueron 7 señores que en aquel momento, viniendo de distintos colores políticos y de distintas facciones, se pusieron de acuerdo para enderezar un país que venía desde una dictadura, ¿no? Pero es que esta Constitución tenía que ser leída en los colegios, en las familias. Es el catecismo donde realmente nos rige una forma de vivir, de convivencia. Es que, claro, como ahora las redes sociales tenemos un lenguaje donde llega a todo el mundo y la igualdad y una serie de cosas que es mentira pura y dura, en la Constitución te dicen lo único que está recogido son los países, el País Vasco y Navarra. No habla nada de Cataluña, sino que estamos hablando ahora de Cataluña permanentemente, pues con ese señor que viene de Sudamérica y que dice que es el relator o que dice que es lo que... Es decir, ¿cómo es posible que nos estemos degenerando tanto sin saber a dónde vamos, pero tampoco saben de dónde venimos? Y esa es la realidad que estamos ahora en la política. La política, hemos comentado muchas veces, de que sí, es vocación, pero yo creo que han hecho de la política una profesión. Y la política no es una profesión, es una dedicación de servicio al ciudadano. Para saber lo que tienes que servir al ciudadano, te tienes que documentar. Y si no te sabes documentar, no estás al servicio del ciudadano, estás al servicio de un partido, de una ideología o de algo que realmente ahora, bueno, pues como hay tantas desinformación con las redes sociales, la gente lo utiliza de distintas formas, porque no hay una formación, ni hay una base determinada. Nosotros, después de 45 años pasados, Luis, nos ha crecido, a ti te ha crecido la barba, a mí se me ha caído el pelo, se me ha caído el pelo. Pero es que es así. Luis. Vamos a ver, es que es muy complicado porque es muy complejo todo.
Cuevas ha hablado de dos cosas que yo puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo. Vamos a ver. El Consejo de Poder Judicial lleva 5 años sin renovar. 5 años sin renovar. Unas personas que están ahí que ya no deberían de estar, que están cobrando un salario que ya no les corresponde, que eso es muy importante, y que somos incapaces de cambiar eso. Bueno, para mí, personalmente, el Partido Popular es el responsable de esa situación. El Partido Popular, bueno, pues mi análisis desde mi posición ideológica es: o las reglas me favorecen o no hay reglas. Esto es como un partido de fútbol de 2 equipos que uno dice no me pitas penalti, cuando yo veo que es penalti me llevo el balón y ya si no hay balón pues ya no hay partido de fútbol. Después, por otra parte, nos encontramos con un presidente, con un líder de la oposición que, para mi punto de vista, desde que no gana las elecciones, cuando era el favorito para ganar las elecciones, desde mi punto de vista está noqueado. O sea, empezó dándonos la traca de que tenía que gobernar el que gana las elecciones y no gobierna. Ahora, bueno, pues la amnistía, que él no entiende de la amnistía, que se puede hacer una amnistía. Claro, yo estoy en contra de la amnistía, pero estoy en contra de la amnistía por unas circunstancias diferentes a las que ellos dicen. Yo estoy en contra de la amnistía porque yo entiendo que la amnistía es un perdón a alguien que ha cometido una falta. Se le perdona. El problema de España es que se va a hacer una amnistía a una persona que ni se la ha juzgado, con lo cual no hay falta. Entonces no sé de qué se le va a perdonar. Pero por otra parte, la excusa que se pone para no dar amnistía es que no se arrepiente de lo que han hecho. Y yo me pregunto, ¿Tejero se arrepintió de lo que hizo y se le dio la amnistía? Yo entiendo que después de dar la amnistía, Tejero seguía diciendo que estaba bien hecho lo que había hecho y que no se arrepentía. ¿Se han arrepentido los que en la amnistía que dio el señor Rajoy con el ministro de Economía, que se perdonaron miles de millones? Yo no he oído que nadie se arrepintiera y sin embargo se les amnistió. ¿Por qué es diferente esto? Yo me pregunto, ¿por qué esto es diferente? Cuando en entonces el señor Tejero dio un golpe de Estado y se le perdonó. Y después de habérsele perdonado, él seguía diciendo que estaba en lo correcto y que volvería a hacerlo. Y ahora una de las excusas es que no se arrepiente. Ya he dicho que estoy en contra, pero... Primero, no voy a ser yo que defienda al Partido Popular, ¿vale? Porque además aquí hay una persona del Partido Popular, pero sí te voy a decir una cosa. No se trata Basta ya de falacias. Con estas historias de decir el Partido Popular no quiere cambiar el Poder Judicial. El Partido Popular llevó un proyecto de ley a las Cortes que dijo exactamente, ¿hay que cambiar el Consejo General de Poder Judicial? Sí, lo quiero cambiar, pero 12 de los 20 los eligen los jueces, sí, y solo 8 los elige el poder político. ¿Qué dijo el PSOE? Que no. Vale, muy bien, sí. No, muy bien, o sea, lo quiso cambiar. Pero no lo admitieron. Pero no lo admitieron. ¿Por qué no quiso cambiarlo el Partido Socialista? Porque quería hacer lo mismo que hace en el Tribunal Constitucional. Claro. Pero es que nunca se ha estado con tanto descaro. Nunca ha habido, o sea, no se puede tener tanto descaro para meter un ministro directamente a fiscal general del Estado. Voy a acabar de todo lo que has dicho, si luego si quieres me contestas. Eso por un lado. Segundo, no vamos a... A ver, es muy difícil hablar de estos conceptos. No mezclemos, primero, indulto con amnistía. Indulto te quita penas.
A Tejero no se le amnistía. A Tejero no, es que amnistiar es decir que no hizo delito. Tejero hizo un delito, se quedó como delito y es un delito. Lo que quieren hacer ahora es muy distinto. La amnistía significa que ellos no cometieron delito y que nosotros, tú entre ellos, prevaricaste para perseguirles. Eso es lo que dice la amnistía. Bueno, sí, es lo que dice. La ley de amnistía dice que las leyes se hicieron injustas para perseguir a personas. Con lo cual no solo le vamos a amnistiar, sino que le tenemos que pedir perdón. Y luego nos tenemos que comer un relato que por mucho que quieran acordar, el relato es el que es. El que se salta la ley son los que se saltan la ley. El que hace lo que hizo es él. Y luego también, a mí me extraña que gente de izquierdas esté a favor de la amnistía para supremacistas de derechas que cometieron un delito, cuando hablan de progresismo, para configurar una mayoría progresista. Es que el PNV y que sobre todo Junts por Catalunya sea de izquierdas, de verdad, que no me lo como. Siguiente, es que se amnistió las amnistías fiscales. ¿Qué tiene que ver las amnistías fiscales? Que no tiene nada que ver. La palabra amnistía fiscal, lo único que se hicieron las amnistías fiscales, como se hizo en muchos sitios de Europa, se hizo para recuperar dinero que ya se había escapado. Sí. Ese dinero de la gente que lo tiene, que es lo de siempre, porque aquí hablamos, ya se le había ido al gobierno. Sí, claro. Que en un momento de crisis el gobierno dice, os voy a permitir que lo volváis a traer porque se me ha escapado, porque si les hubieran pillado les hubieran multado. Pero la gente logró sacar su dinero como fuera, en Suiza, y les dijo, traer el dinero, pagar los impuestos y no os multo. Pero amnistía... Sí, pagaron todo. No pagaron nada, pero si pagaron una revisión, hombre. Pagaron, no pagaron la multa que tenían que pagar, pero sí que pagaron por el dinero. Eso sí que es desigualdad. Pero a ver, que amnistía fiscal es una palabra que no tiene nada que ver con el tema de justicia. Bueno, para ti, mejor no, para mí sí. Pero que no tiene nada que ver con el tema de justicia. Claro. Y para acabar un poco, a ver, el que ganó las elecciones es el señor Feijóo. Por primera vez desde democracia gobierna un partido que no gana las elecciones. Sí. Ganó las elecciones, pero... Sí. Y te voy a decir más, que no lo he dicho nunca. Mira, hubiera sido más honrado que el señor Pedro Sánchez le hubiera dicho a cada uno mira, ¿cuántos votos necesito? 7, os voy a dar 10 millones de euros. Dime la diferencia que hay entre lo que voy a decir y lo que ha hecho. Era más honrado que le hubiera dicho, os voy a dar 10 millones de euros a cada uno en vuestro bolso y me vais a votar. ¿Os hubiera parecido bien? Pues esto es lo mismo que ha hecho. Porque aquí es peor. Os voy a dar la amnistía, os voy a dar 15.000 millones. Os hubiera salido mucho más barato que directamente le hubiera dicho, mira, como necesito 7 votos, os voy a comprar a los 7, os doy 10 millones de euros a cada uno y a este país solo le va a costar 70 millones y os voy a pagar de los fondos públicos. Era más honrado que lo que ha hecho ahora mismo. Vale. Alfonso. Yo voy a leer el artículo 117, dice, la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey, por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al amparo de la ley. No lo han tenido en cuenta. Es decir, lo que está planteando el Partido Popular es que sean independientes, que no sean la parte proporcional de los partidos, porque entonces es el cambalache que estamos haciendo. Y esta es la realidad. Y el segundo punto dice, los jueces y magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley. Es decir, que si se leen esto, pues se tienen que ajustar a lo que hay, pero si no se ponen de acuerdo, pues yo digo blanco y el otro dice negro. Y entonces lo único que quieren es que los jueces no existan. Los jueces están aquí puestos y no lo va a poder quitar nadie. Claro. Esa es la única. Es decir, porque si la justicia nos quitamos la justicia, ¿en qué vamos a convertir todo esto? No, es que nadie habla de quitar la justicia. Y cuando hay una amnistía, te viene cuando sales de una situación como la que vinimos cuando crearon esta Constitución, de una dictadura, y pues tener una serie de conceptos. Pero estamos barajando una serie de conceptos donde realmente volvemos a lo mismo. Lo que está escrito se tiene que cumplir, si no, es no respetar la Constitución. Y además, cuando juran o prometen, juro y prometo, es que hace 8 días que lo han jurado y lo han prometido, y les importa un bledo. Es que esto es sagrado.
Sí, es que esto es sagrado. Claro que es sagrado. Jurado o prometido. Pero Esto no cada tiene uno la nombre. maneja según le viene bien. Exacto. Luego, entonces, según le viene bien. Este es el librito que tenemos que tal. Es que Entonces, todo lo demás son interpretaciones. hemos empezado por ahí, de que en aquella época sacrificaron intereses para hacer esto. Y ahora se están Y ahora sacrificando entiendo de que el Partido Popular ha ido a Europa a hablar de la amnistía, pero también le han dicho que lo primero que tiene que hacer es renovar y después cambiar la ley si no están de acuerdo. Y el Partido Popular hace lo contrario, dice, no, primero cambiamos la ley y después renovamos. Con lo cual... Porque no se fían. Bueno, no se fían, eso es otra historia. Crearon, pero hay que cumplir la ley. Y la ley dice que ustedes no están de acuerdo. Además, esto está hecho en el año 70. Europa no ha tenido el tiempo suficiente el Partido Popular para cambiarlo. Sí. ¿Qué pasa? Que cuando lo ha ido bien, no lo quiere cambiar. Lo quiere cambiar cuando le va mal, cuando pierde la mayoría absoluta y ya no va a tener a los jueces suyos ahí a decir, ahora hay que cambiarlo. Están pidiendo... Entonces están jugando, siempre, el Partido Popular por lo que sea, quiere jugar con ventaja. No. Hombre, quiere jugar con ventaja porque dice, ahora que ya voy a perder la mayoría que tengo, quiero cambiar las reglas. Quiere una independencia de los jueces. Bueno, vale. Una independencia de los jueces. Y eso es donde no quiere el Partido Socialista. Europa, que ha ido a Europa cuando se creó la Constitución, no existía la Comunidad Económica Europea. Bueno. Y ahora ha dicho, cuando tengáis todo eso, nos pronunciaremos. Y claro. Ojo con no estoy hablando de la amnistía, estoy hablando del Poder Judicial. Europa ha dicho, ustedes renueven el Consejo de Poder Judicial y después cambien la ley. Eso es lo que ha dicho Europa. Sin embargo, no cambiamos, o sea, no renovamos, queremos cambiar. Ese es el problema. Cambiar el sistema. Cambiar el sistema. Sí, cambiar el sistema. Bueno, Javier, ¿sabes lo que pasa? Que no sé si es porque yo estoy más puesto. Realmente lo que ha dicho Europa no es lo que tú dices. Lo que ha dicho Europa es, pónganse ustedes de acuerdo, cómo marca. Y lo que no puede hacerse de ninguna manera, se lo ha advertido al gobierno, es cambiar las mayorías para elegirlo. No le ha dicho nada al Partido Popular. Es que yo no sé dónde lo leéis. Lo que ha dicho es, ustedes tienen que ponerse de acuerdo. No se ponen de acuerdo. Pero ¿sabes lo que pasa, Luis? Que casi seguro que todos estamos de acuerdo. Y yo creo que tú también estás de acuerdo. A que los jueces los elijan los jueces y que no tendrían que estar metidos los políticos. Sí, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es que está aquí escrito cómo se elige. Ya, no, bueno, pero que todo el mundo aboga por la independencia del Poder Judicial y cuando hablamos en la calle, y hablamos personas que no tenemos ningún interés directo por decirlo, tenemos nuestra ideología, pero nos ponemos de acuerdo y pensamos que lo mejor para que haya una independencia es que no se entremezcle la política con el sistema judicial. Pues cambiamos las reglas. Quiero decir. Cambiamos las reglas. En eso estamos todos de acuerdo. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando tengo mayorías no quiero cambiar la regla. Claro. Y esto lleva pasando no esta legislatura, porque esta legislatura es mucho más grave. Este es el final. Porque se quiere retorcer y se quiere meter algo que está fuera, que es anticonstitucional, y por mucho que lo pongan, es anticonstitucional, lo han dicho todos los padres de la Constitución. Entonces necesitan meter a personas que son verdaderamente, que van a rozar para mí la delincuencia, porque lo que van a hacer es, como meto a personas directamente de mi partido, con cargos de mi partido... Es que eso se ha hecho ya. Con cargos de mi partido, van a hacer lo que yo les diga. Y esto es tercermundista, de verdad. Esto lo hablamos, porque al final, ¿cuál es el gran problema de la dictadura? Que no existe. Porque aquí la gente dice, mayoría parlamentaria. Es que yo tengo una mayoría parlamentaria y puedo hacer... Es que se lo he oído a varios. Entonces, ¿qué tenía que haber hecho cuando gobernó Rajoy? Dice, como tengo mayoría parlamentaria, pues ahora lo que hago es, mire, todos los partidos independentistas les legalizo. Que aquí lo que ha hablado es el pueblo, que es que tengo mayoría. No, esas mayorías es que no se puede hacer. Usted, aunque tenga mayoría parlamentaria, no puede legalizar un partido porque le dé la gana. Porque hay un sistema de justicia garante con la libertad política. Y aquí se le llena la boca al señor presidente de gobierno, decir es que tengo una mayoría parlamentaria y puedo hacer, el pueblo ha hablado. El pueblo habla, elige sus representantes, pero los representantes parlamentarios tienen que estar
sometidos a la justicia. Porque si no, ¿qué pasaría aquí? En un momento dado llega, imagínate que, ojalá Dios no lo quiera, que entra un partido muy radical y claro, solo necesita una elección. Nada más. En el momento que tengas una elección y gobierne, acaba con el resto de los partidos. Porque eso es el fascismo, acabar con el resto de los partidos y ya, pues no pasa nada. Que es lo que hizo el señor Hitler cuando gobernó. Totalmente. Entró de calzador por una democracia, ganó, pero ya no necesita haber más elecciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las mayorías parlamentarias no te garantizan que tú te puedas saltar las leyes. Y para eso, cuando se hizo la Constitución, que es a lo que vamos, se hizo muy bien, y dijo, tiene que haber 3/5 partes para cambiar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque si son buenas para todos los ciudadanos, no para unos pocos, tiene que estar la mayor parte del Parlamento de acuerdo. ¿Que la Constitución tiene que cambiar? Pues probablemente haya que adaptar cosas. Pero el problema que tenemos todos ahora mismo y el miedo que tenemos todos después de lo que estamos viendo es que la Constitución y lo que habría que cambiar tendría que ir en beneficio de los ciudadanos, no en beneficio de los partidos. Porque el gran problema que tenemos ahora mismo es que se está retorciendo la Constitución para beneficio de los partidos, porque todo lo que está pasando de la amnistía, del pago, de todo esto, no es para beneficio de algún ciudadano. ¿Nos va a beneficiar algún ciudadano más allá de beneficiar a los delincuentes amnistiados? No nos beneficia a ningún ciudadano. Y menos todavía a más de ese 50% de catalanes que han estado sufriendo todo el tema independentismo. Entonces, si estamos sometidos a la justicia y vemos que los parlamentarios podrían cambiar la Constitución para ayudar a los ciudadanos, ¿alguno de nosotros estaríamos en desacuerdo? La mayor parte estaría de acuerdo. Y luego también es cierto, luego entraré en cosas que creo que sí que hay que modificar de la Constitución, porque hay cosas que hay que actualizar y hay nuevas historias, el mundo va evolucionando y tenemos que darle, desde la propia Constitución, tenemos que darle nuevas soluciones, pues tenemos la inteligencia artificial, tenemos cosas nuevas que sí que están ahí. Entonces, pero no mezclemos, es un momento dado donde ha cambiado totalmente. La vocación de aquellos que hicieron la Constitución era buscar una sociedad justa, igualitaria y que tuviera un desarrollo. Los gobernantes que tenemos ahora mismo lo que buscan es mantener su ideología, mantener sus sillones y mantener su estatus por encima de los ciudadanos, que es muy distinto a lo que nosotros pudimos ver. Yo era pequeño, pero todavía me acuerdo de ello. Alfonso. Es otro concepto totalmente lo que estás diciendo. Es que estamos viendo un concepto totalmente distinto de la filosofía de la Constitución. Ellos ven una visión muy partidista y muy tal. Es decir, yo lo que digo, si los pilares que nos apoyamos, la Constitución española, en el pueblo, en los partidos políticos y en la justicia, si eso se desbarata, estamos desbaratando a los españoles. O sea, si un delincuente no sabe que no hay justicia, va a hacer lo que le dé la gana. Es decir, ¿quién controla al poder político? Para eso está el Poder Judicial. Eso tiene que existir. Claro, y tiene que ser independiente, que es lo que está pidiendo el Partido Popular. Independiente. Que sean ellos los que los cojan, que sean ellos los que realmente nos garanticen de que tienen un control sobre la administración que estamos haciendo. Eso de, como hemos llenado de la igualdad y todas las cosas, entre ellas, eso, y que requiere arreglar, por supuesto, la Constitución. Por ejemplo, la ley electoral. Para mí es vital. ¿Por qué? Porque no es igualitaria en estos momentos. En aquellos momentos podía ser, se crearon las autonomías, se crearon un montón de cosas, cometieron muchos errores, muchos aciertos, pero en estos momentos estamos demostrando de que la ley electoral es un fracaso total, de cómo está articulado todo el tema político. Y entonces, bueno, tocamos muchos temas al mismo tiempo, ¿no? Pero entre todos ellos, es decir, no hay conciencia en estos momentos de los políticos de que la Constitución se la tenían que leer concretamente en el Parlamento, para que pudieran escucharse unos a otros y decir, nos estamos dedicando al insulto, a la vejación, al agravio, cuando realmente esto además está transmitiendo a la sociedad un malestar muy desagradable y creando una conciencia nacional, que hay un desprestigio hacia la política. Cuando la política ¿Es, Alfonso, que se debería de cambiar algunos artículos de la Constitución? Por supuesto que sí.
Porque antes apostaba Javier, inteligencia artificial. Por supuesto. Tú comentabas Mira, Europa, tampoco pero no, estábamos antes Pero de la Unión Europea. creo que hay algo que voy a introducir y luego ya le dejo hablar, sobre todo Senado. Claro. El Senado. Senado. Quiero decir, yo creo que el Senado... bueno, luego sigo, no quiero interrumpir. Luis. Es una cámara territorial. Yo he empezado diciendo, mi intervención diciendo que es una joya que hay que cuidar. Eso quiere decir de que entiendo que ahora no se está cuidando esa joya. Hay dos cosas o tres que habéis dicho que yo puedo estar de acuerdo con vosotros, de que a los jueces les nombren los jueces, para empezar por ese tema. Pero es que el Partido Popular, cuando ha estado gobernando, no lo ha cambiado. En estos 5 años que lleva de retraso, esta es la última excusa que ha puesto, para no robarla. Antes era porque no quería que Podemos entrara. Otra cosa era otra excusa. Esta es la última excusa, que parece que ahora es la mejor. Es la mejor, pero para eso hay que cambiar la Constitución. Porque ahí no pone que a los jueces la elijan los jueces. Aquí pone otra cosa. Lo que pasa es que cuando se pierde la mayoría, cuando tú pierdes la mayoría y encima tienes que perder el poder judicial, no te gusta perder el poder judicial. Entonces, me busco excusas que algunas pueden ser razonables, pero ha tenido la oportunidad de cambiarlas y no las ha cambiado. Ahora no vale decir que a los jueces las elijan los jueces. Usted ha estado en el gobierno y no lo ha cambiado. Y no lo ha cambiado porque le venía bien en ese momento. Y por otra parte, el señor que dice que como es mayoría tiene que gobernar, yo estoy de acuerdo, pero yo me rijo por el ejemplo. O sea, en política como en la vida, las palabras son muy bonitas, pero el ejemplo que se da es otro. El Partido Popular está gobernando en comunidades autónomas donde no ha ganado. Y ha podido decir, volvemos a votar. Ha dicho, yo voy a pactar con vos y gobernamos. Pero Luis, que son dos conceptos totalmente distintos. Sí, el que ha ganado las elecciones es el Partido Popular. Para vosotros es distinto, para mí es igual. Ciudades donde ha ganado el Partido Socialista les han quitado el gobierno, el Vox y el Partido Popular. Por lo tanto, después... El gobierno es legítimo porque ha sumado en las Cortes... Claro, y aquí es igual. Pero sí. Usted se lea la Constitución y dice... Gobernará el que tenga poder, el que tenga más poder voto. Claro. Y le tiene, en las Cortes le tiene él, y le ha apoyado, es evidente. ¿Quién? Claro. ¿Quién lo tiene? Pero el que tenga más votos para gobernar. Si aquí no discutimos que el gobierno es legítimo, el gobierno del socialista es legítimo. O sea, no tergiversemos las cosas. El gobierno de Sánchez es legítimo porque está votado por una serie de partidos que le han votado. Eso es legítimo. El que ha ganado las elecciones es el Partido Popular. Sí, yo eso no... Pero no ha sumado los votos suficientes. Claro, pues ya está. Pero no nos puede estar la matraca de que él tiene que gobernar. La matraca es otra. Usted ha ganado, pero no tiene los votos suficientes para gobernar. La matraca es una carraca que se toca en Semana Santa. Javier. A ver, bueno, hay una cosa que yo estoy de acuerdo con Luis. Y es innegable, ha habido mayorías absolutas de los dos partidos. De los dos partidos que han tenido la oportunidad, no lo han querido cambiar. Yo creo que los únicos que hemos estado de acuerdo en que esto fuera así éramos los ciudadanos. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tienes el bastón de mando, como que lo dejas pasar porque no te interesa. ¿Que había que reformarlo? Yo soy de las personas que pienso que había que reformar. Es una de las cosas que creo que habría que reformar, porque no tiene por qué tener esa injerencia tan... A ver, una cosa sería injerencia de que nombraras a alguno, que tuvieras algo de representante, y otra injerencia es que nombraras la mayoría, ¿vale? Segundo, cosas que hay que cambiar. Has hablado de la ley electoral. Yo soy partidario de cambiar la Constitución por la ley electoral, entre otras cosas en los ayuntamientos. No puede ser que intereses individuales sean llave y entren en los ayuntamientos. Yo creo que había que tener una segunda vuelta en los ayuntamientos o buscar la manera de aquellos partidos políticos de que pudieran gobernar y llevar su proyecto a cabo. Y si no lo llevan bien, que les quiten. Pero todos estos intereses
privados que muchas veces se plantean en los ayuntamientos, sobre todo, pues me parece que con una segunda vuelta se cambiaría. En cuanto a las elecciones a nivel nacional, yo también lo cambiaría. Yo entiendo que al final esta lotería de decir ahora Junts, me tocó la lotería, soy aquí y tienen que venir a comprarme y me van a pagar lo que me dé la gana. Eso me parece una perversión moral de la Constitución, de lo que quisieron hacer en la Constitución. Siguiente, hay cosas que se han prostituido, que cuando se hizo la Constitución se pensó, el Senado, una cámara de representatividad territorial, para que los senadores defendieran los intereses de aquellos territorios donde eran elegidos, pensando en que el partidismo no iba a hacer que mañana hay algo, voy a decir contra Castilla y León, por no meter a alguien, y como venga una norma de partido, incluso esos senadores del propio partido que hace algo en contra de su región, voten a favor de ir en contra de su región. O sea, es increíble. Cuando pasaba ahora, por ejemplo, todo este tema de que hablaba Sánchez, decía, qué diferente era cuando hicieron la Constitución, ¿no? Se juntaron partidos, como hemos hablado, tan distintos, como gente que venía de una dictadura, partidos que estaban hasta hacía 4 días ilegalizados, como era el Partido Comunista, y lo que decían era, mirar, pensamos diferente, pero tenemos que tender puentes. El señor Sánchez ha salido en el Congreso diciendo que tiene que tender muros. Es impensable que en esta época, y hablamos de la Constitución, lograron tender puentes entre personas tan distintas que no coincidían en nada, pero hicieron algo importante. Vamos a tender puentes y que luego sean las personas las que digan qué es lo que queremos, o qué es lo que quieren realmente, o a quién apoyan realmente. Por eso ha cambiado muchísimo todo esto. Que sí que hay que dar otras necesidades. Es verdad que también es cierto que muchas veces en la Constitución los políticos no han estado a la altura, porque luego hemos malinterpretado. Yo, por ejemplo, recuerdo a unas personas diciendo, yo es que vengo a por mi vivienda digna. Entonces, los poderes públicos promoverán políticas para que las personas puedan tener una vivienda digna. Lo que buscaba es que la gente trabaje, no que vayas a un sitio y te digan, oiga, que yo quiero una vivienda y el otro la haya comprado. Pero es verdad que durante muchos años no se ha procurado con ciertas leyes intentar que todo el mundo tuviera una vivienda digna. Y eso sí que se lo podemos reprochar a todos los políticos que han venido después, ¿no? Entonces, yo creo que siempre ha buscado una igualdad. Ha habido pocas cosas tan solidarias, porque cualquiera que lea la Constitución intenta que todo el mundo tenga sanidad, educación, sistemas para que todo el mundo tenga sus necesidades básicas cubiertas. Y eso, en la Constitución, esa igualdad que propugna la Constitución, a veces nos las hemos dejado en políticas más partidistas. Y eso es lo único que yo lamento de esa Constitución. Alfonso Hernández. Es que, pero volvemos otra vez al mismo sitio. Es decir, lo que lograron aquel grupo de personas en una época determinada era una proyección de futuro para los españoles, viniendo pues de una catarsis enorme que se había vivido. ¿Por qué no somos capaces ahora de pensar en el futuro? No nos damos cuenta de que estamos en una globalización terrible, tremenda, imparable, que esto no hay quien lo pare. Que hoy la investigación está en manos de las empresas. Bueno, sí que lo pare. Que hoy la investigación está en manos de las farmacéuticas, de un montón de cosas, y que todos los intereses de partidos políticos y de instituciones van a la deriva y van detrás de todo ello. Cuando se está avanzando lo que hoy estamos diciendo, y lo que tú apuntabas, la inteligencia artificial, yo no sé cómo no se regularice, esto va a ser algo terrible y un poder tremendo, ¿no? Porque no pensamos de lo que aquí vale, de lo que no vale, de lo que somos capaces. Pero yo me adelanto y corto y digo, los equipos gobernantes que tenemos en estos momentos gobernando no están capacitados para crear una nueva Constitución y pensar en el futuro, que nosotros tenemos una cierta edad, pero no nos damos cuenta de que la juventud que tenemos tiene una formación bestial, con unas herramientas
que no las teníamos nosotros hace 45 años, donde tienen la investigación, el apoyo. Hoy sale uno, pero no le cogemos, se va a Alemania, sale otro con una formación extraordinaria y se marcha a Estados Unidos, formándoles nosotros, y nosotros dejamos escapar entre nuestras manos el futuro. Esto es el catecismo para el día a día. Lo que somos capaces de hacer, la política es la que es el arte de gobernar para los ciudadanos, no para ellos. Dos cosas quiero apuntar. Vamos a ver. Uno de los problemas que yo creo que tenemos ahora mismo es la falta de negociación entre los partidos políticos. ¿Qué es lo que suele pasar? ¿O qué es lo que yo creo que pasa? Que los partidos políticos tienen miedo a negociar. Tienen miedo a negociar por una causa. O se rinde el contrario, o lo que has negociado no sirve. Quiero decir, te van a llamar traidor. O consigues todo, o no negocies. O sea, esa es la idea. O sea, cuando dos partidos se ponen a negociar, los afiliados o los simpatizantes quieren que el otro partido se ponga de rodillas. Están gobernando y eso es imposible. Pero están gobernando hacia sus intereses, no están gobernando hacia nosotros. Por eso digo que es no muy... O sea, en el momento que tú negocias y la negociación es tú cedes y yo cedo. Eso es una traición para mucha gente. Eso es una traición. Este señor se tiene que poner de rodillas, porque la razón la tengo yo. Y si no eres capaz de ponerte de rodillas, es que eres un traidor que nos ha vendido. Esa es la idea que yo creo que hay en la mayoría de las personas. Otro veneno que tenemos son los nacionalismos, que no hemos hablado. Eso es un veneno que tenemos en la sociedad. No en la española, sino en todo. Se está viendo que los nacionalismos son los que van desgajando los estados. Aquí tenemos dos nacionalismos. No sé si el gallego es nacionalista. Los catalanes y los gallegos. Y los vascos, perdón. Y tenemos que convivir. ¿Cuál es la mejor forma de convivir? No la sé. Yo no soy un especialista en esto. Pero eso es un debe que tenemos en la sociedad. ¿Cómo hacemos frente a los nacionalismos? Pero preguntémonos por qué ha nacido el nacionalismo. Pues ahí es donde yo si quieres te contesto, según yo si quieres te contesto, vamos, no te contesto yo, te va a contestar Jordi Soler Tura. Sí, que en aquella época. Pero lo contesta en aquella época. Pero no sirve. Dice, al final del franquismo 3 cosas resultaban pues evidentes. Primera, que la dictadura no había conseguido crear un auténtico Estado-nación. Por supuesto. Y que el problema seguía intacto. El Estado continuaba siendo el coto cerrado de una minoría autoritaria en un país muy diverso. Segundo, que el centralismo autoritario había aumentado las diferencias entre las distintas regiones y nos conducía a una dualidad explosiva, un norte periférico desarrollado y un centro y un sur subdesarrollado. Y tercero, que no iba a ser posible estabilizar ninguna autonomía si al mismo tiempo se mantenía el Estado unitario intacto. O sea que las autonomías no podían ser meros injertos en un Estado que seguía siendo centralista. Salíamos de una dictadura, que es la que... Salíamos de una dictadura... Pero ¿hemos sido capaces de arreglar esto? Yo creo que no. Vamos a ver. O sea, ese problema existía entonces y creo que sigue existiendo ahora. Javier. Bueno, ¿sabéis lo que pasa? Bueno, podríamos hablar mucho de los nacionalismos. Sí. Entre otras cosas, podríamos echar la culpa a Suárez por traer a Terradillas, para traer... Entre otros, porque fue una locura en un momento dado donde veía peligrar su gobierno. O sea... Pero bueno, al final el nacionalismo, primero, todo este tipo de nacionalistas tiene una parte supremacista, es decir, yo no quiero, tiene una parte de supremacista, mi voto tiene que valer más que el de Castilla y León, es decir, tiene una parte de supremacista. Segundo, tiene la segunda parte de egoísta, es decir, como mi barrio paga más IBI que el tuyo, yo me separo y ese dinero en vez de aportarlo aquí me lo quedo yo, o sea que tiene una parte egoísta. Por eso digo que muchas veces
cuando veo nacionalistas de izquierdas... Bueno, eso es un... Sí, que era como una poco... Yo no estoy de acuerdo. Era como una contradicción. Yo soy antinacionalista. Claro, era una contradicción en sí mismo, ¿no? Sí, sí, Y luego, a partir de esta sopa o de estos ingredientes, nacen los jetas, que son los partidos donde no tienen realmente algo que darle a la población para resolver sus problemas y se encallan diciendo que todos los males de la población viene porque no son nacionalistas. Y en ese río que van creando, los únicos que navegan son ellos, que no son capaces de generar más que una división entre las personas, primero del mismo territorio y luego de ese territorio con los territorios adyacentes. Pero mientras generan este odio entre territorios y esta división, ellos van navegando en los barcos, en los camarotes, porque al final no deja de ser una gran empresa la que ellos mismos se crean para poder seguir viviendo de este caudal. Y de hecho, ahí tenemos a los Pujol, ahí tenemos a todos estos, porque los sistemas más corruptos siempre han estado en los nacionalismos. Porque al final los nacionalismos lo que tratan es de manejar las cuentas, porque todo se trata de una pura economía. Porque si mañana... porque está en manos de la burguesía, claro, que son los que piden. Claro, la burguesía es la que quiere el nacionalismo. Y porque quieren esos privilegios. Porque claro, ya todo el mundo se olvida de que cuando aquí había una dictadura, pues bueno, pues las empresas del INI se montaron donde se montaron para callar ciertas bocas, y yo siempre lo digo, si los más antifranquistas teníamos que ser en Castilla y León, porque el dictador nos dejó hambre y religión, hambre y religión, lo único que nos dio fue religión y hambre. Entonces hubo, pues dentro de lo que era un concepto de nación, hubo territorios más privilegiados cuando lo del INI, de hecho el 90% se monta entre el País Vasco y Cataluña. Cuando esto pasa, ellos ven que producen más que el resto, pero todo el mundo se olvida que cuando hubo que poner aranceles a la lana y al tejido para que ellos lo pudieran vender porque no podían competir con el extranjero, se protegió todas esas industrias durante un montón de años, que al final son los más favorecidos por el franquismo. Porque se protegía a esas empresas y a esa burguesía empresarial que era la que realmente se beneficiaba de todo esto. Pero a partir de ahí nacen corrientes de partidos políticos que no tienen soluciones para los trabajadores, para las modernizaciones de empresa, para darle una salida digna a todo el territorio, y de ahí crean sus propios nichos de los que viven y conviven, y al final se heredan, porque hablamos mucho de la monarquía, pero todos estos es el Pujol, el hijo del Pujol, el cuñado, el otro, el amigo, que al final es una comidilla. Es una mafia la que se crea, que el que está fuera de la mafia es un enemigo y si quieres tienes que tragar. Además, si no me da lo que quiero, yo pido la independencia. Yo puedo comentaros de que esa situación, yo vivía en Cataluña en esa época determinada y vengo precisamente del mundo textil. La cantidad de dinero que recibió Cataluña para reflotar la industria textil de Sabadell, Tarrasa, Igualada y toda aquella zona fue inmensa. Yo he visto cómo, es decir, pueblos enteros ir al paro, 3.000, 4.000 personas, ¿por qué? Porque se lo lapidaron y la industria textil desapareció y fue un dinero, y lo embarcaron en otro sitio de cosas y tuvo que desplazarse a la zona de Levante, al norte de Andalucía, después pasó a Extremadura, pero el nacionalismo lo que tiene es que no tiene ninguna prisa. Teniendo el poder y el dinero, que es lo que les interesa, ellos no tienen ninguna prisa y no se van a poner nerviosos ni el Puigdemont ni toda esta gentuza, no se van a poner. Ellos van arañando día a día, paso a paso a lo que están. El Puigdemont, que se va en un coche fugado de la policía y tal, pues un cobarde. Sí, pero es el presidente ya de la Generalitat y quiere venir como cuando llegó Tarradellas, que estaba allí, que le dijo, ya soy aquí, ya estoy aquí, como diciendo, yo soy el Salvador. Eso es lo que están buscando. ¿Por qué? Porque los Pujol y compañía son los que aman, a Pujol y compañía, banca catalana, yo todavía me deben a mí 2 millones de pesetas que todavía no me las han pagado. Lo tenían amarrado y lo tienen amarrado. Porque no han procesado al señor Pujol y compañía y a sus hijos, que son 12,
porque o sea, no eran 3, eran 12, y todos bien colocados, el uno arquitecto, el otro aparejador, el otro, es decir, manejando de una forma determinada, con un poder infinito. Y ellos saben perfectamente, y pasa lo mismo con la burguesía en vasca, de que no tienen ninguna prisa, mientras tengan dinero. Si el día que venga un gobierno y les cierre el grifo, se acabó la Pero el problema, Alfonso, es que cuando el gobierno central necesita votos, mira al País Vasco y mira a Cataluña. Si arreglamos, y si arreglamos la ley electoral, eso claro, sí, entonces, si no hace falta arreglar, es llegar a un acuerdo entre los dos grandes partidos que son incapaces. Ese es el debe de estar. Este es el debe, bueno, por lo que sea. Vamos a ir con la última ronda, que tenemos que terminar. Empezamos por Luis. Luis, Constitución española, ¿cuánto tiempo crees que la queda de vida si no se hace nada? No, la Constitución española es lo que hace falta es que se pongan de acuerdo los grandes partidos para ir reformando lo que se vaya quedando atrás. Pero esto tiene una vida larga si queremos. O sea, es la Constitución española que más ha durado. Con todos los defectos, llevamos 50 años. Cuando las anteriores, como mucho, han durado 10. Como mucho. 3 años. Como mucho. O sea, tenemos una joya que no sabemos valorarla o que no saben valorar a los políticos que tenemos, por desgracia, ahora. No son capaces, o sea, no están a la altura de las circunstancias actuales. O sea, que en estos, un mundo muy difícil. los políticos que tenemos actuales serán incapaces de haber creado una Constitución. ¿Sí? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo soy republicano, por educación, por conocimiento. Pero en este momento... Que las repúblicas duraron muy poco tiempo en todas. Sí, en este momento prefiero que siga el rey que tenemos. Está en la Constitución. ¿Por qué? Está en la Constitución. Porque no veo a ningún político capaz de estar al frente de una república. A mí me gustaría, por ejemplo, ver o posiblemente a Peces Barba. Ya ha muerto. Por ejemplo, a Peces Barba, en todo, a Tuñón de Lara. Anguita. Ejemplo, incluso en la derecha, al señor Fraga, incluso a la derecha, con todo lo que es, ahora mismo no veo a nadie capaz de tener esa sabiduría. A Tierno Galván, mi político favorito, a Tierno Galván le veo un hombre capaz de llevar una república. En los actuales... Pero que eso es una Alfonso, tu tiempo para ir cerrando ya. ¿La ves mucha vida la Constitución? Tienen mucha vida, evidentemente. Lo que no tienen vida son los que están. Solamente el preámbulo que dice: la nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos se integran en su uso de su soberanía, proclama su voluntad: garantizar, consolidar, proteger, promover, establecer, colaborar. Todas estas frases los políticos no saben lo que significan. Javier, para cerrar el debate, ¿la ves mucha larga vida la Constitución, a pesar de lo que has estado comentando al principio, o no? A ver, yo me voy a extender 2 o 3 minutos, rápido. ¿Sabéis lo que pasa? Que yo creo que nos falta a todos. Y hablaba de enseñarnos la Constitución. No solo hay que enseñarnos la Constitución. Yo creo que nosotros venimos de una generación que sí que nos interesó la política. Y nos interesaba la política y nos interesaba lo que decían los políticos. Con lo cual, ¿y ahora? Muchas veces éramos mucho más críticos. Yo creo que ahora se está gobernando a golpe de eslogan. Decir, pues vamos a subvencionar los trenes sin saber si está repercusión, si podemos, si no tenemos repercusión, o la más gorda, el de llegar a Yolanda Díaz o a Pedro Sánchez, decir, vamos a subir el salario mínimo. No, mire usted. Se gobierna con las encuestas. Claro, se gobierna por las encuestas. Cuando nadie, y por ejemplo, y tú hablas con la gente y de no, es que han subido el salario mínimo interprofesional. Perdona, el gobierno no ha subido el salario mínimo interprofesional. El gobierno obliga a los empresarios a subir el salario mínimo interprofesional. Y cada vez que lo sube, él recauda un 19% más otro 5%. Porque hasta en el salario
más pequeño, en el salario mínimo interprofesional, el gobierno está recaudando el 19% más un 5% que le hace poner al pensionero, con lo cual el 25% de esa subida va directamente a las arcas y está recaudando a partir de esas arcas. ¿Podría subir el gobierno el salario mínimo interprofesional? Sí lo podría hacer. ¿Cuándo? Cuando a esas personas que menos cobran, en vez de cobrarle el 19% de IRPF, no se lo cobrara. Y era una manera de que el gobierno subiera el salario mínimo a los trabajadores, pero no lo hace. Pero todas estas cosas que estamos diciendo y que hacen la soflama, viene una generación muchísimo más crítica, que cada vez que se decía qué repercusión va a tener, estaba más metida en la política. El problema es que yo veo que la gente que viene ahora se queda con la soflama y no piensa un poquito más allá, y se está gobernando. Y yo creo que de aquí, y espero verlo, dentro de unos años van a presentarse unas elecciones sin programa electoral ya directamente, cuando entonces, y te hablará aquí gente que se ha leído programas, no con la gente que pensaba, sino de la gente que más afinidad política tenía, y se leían los programas de gente con la que no tenía afinidad política, porque había una interpretación de que la política te iba a marcar la vida, y había gente muy concienciada de la política, y eso tiene que volver a pasar, que la gente sepa que la política se hace desde el ciudadano, que es para lo que se hizo la Constitución. Gracias, Luis, gracias, Alfonso López Javier, y que paséis un feliz día de la Constitución mañana. Muchas gracias. Igualmente. Y que nos dure.